buenas noches, amada familia. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. Vamos a seguir escuchando las palabras de Jesucristo, el Señor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Voy a leer a partir del verso 23. Nuestro Señor Jesús en esta escritura acaba de suceder donde Él lee dentro de la sinagoga la porción del libro de Isaías y les dice: esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y a partir del versículo 23, nuestro Señor Jesús continúa hablando y dice: entonces, cuando ellos vieron y se maravillaron de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, diciendo: ¿no es este el hijo de José? Entonces Él les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias que no pasaste de nosotros, sino te quedaste con nosotros. Los gentiles, aquellos que no éramos judíos de nacimiento y no somos judíos de nacimiento, aquellos que estamos esparcidos por todas las naciones del mundo, pero sin embargo con un fin y propósito común, que es traer gloria al nombre del Padre en Cristo por tu Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por ser llamados en aquel tiempo por los judíos despectivamente como los gentiles, pero el día de hoy tú nos has llamado hijos de Dios, hijos del reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a apreciar esto con un agradecimiento y una conducta acorde al tremendo honor y privilegio de haber sido rescatados de la esclavitud y de las tinieblas, del pecado y del control de Satanás en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En esta palabra que nuestro Señor da, nuestro Señor les dice en el verso 23, sin duda ustedes me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y Jesús sabía lo que ellos pensaban. ¿Por qué es que para el pueblo de Israel Jesucristo no estaba manifestando o no estaba haciendo aquello lo cual acababa de leer y lo cual había estado ya demostrando delante de muchos?
Todos querían ver los milagros de Jesús y todos querían constatar su poder, pero no estaban viendo en ellos la presencia de Dios mismo. Y por eso nuestro Señor Jesús está en el versículo 23 diciendo, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, o sea, ellos ya habían oído que en Capernaum había hecho tremendas cosas, grandes milagros. Y sin embargo, Jesús sabía que ellos también querían que lo hiciera ahí, en su tierra. Jesús sabía esto porque conocía los pensamientos del corazón del hombre. Es importante, amado hermano, que no dejemos de ver que nuestro corazón es egoísta, es envidioso. Muchas veces nosotros vemos cómo el Señor bendice a nuestros hermanos en la fe. Y casi hay una queja dentro de nuestros corazones. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no resuelve mi situación que tanto le he estado rogando? Si inclusive yo le sirvo más que él, yo lo conozco más que él, yo hago más cosas que él para gloria de Dios. Tenemos que tener cuidado que no tengamos un corazón fariseico, un corazón entendido de que Dios es soberano y Jesucristo hace su voluntad en la tierra como la hace en el cielo, y Él lo hará con quien quiera, donde quiera, cuando quiera, pero siempre es su perfecta voluntad. Y Jesús les dice, claro, ustedes pensarán que por qué no hago aquí las cosas. Y dijo, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Ahora, Jesús sabía muy bien que los judíos lo rechazaban, sobre todo el judío religioso. Y también el judío religioso no podía ver en él al Dios que estaba profetizado en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Sus ojos habían sido cegados. Sin embargo, les hace ver de cualquier manera y les dice, por lo menos les hace escuchar, aunque no ver. En verdad les digo, ningún profeta ha sido recibido bien en su propia tierra. O sea, está dándoles prácticamente una cachetada. O sea, yo sé que no soy bien recibido aquí. ¿Por qué? No se fijan en las palabras que acaban de decir ellos cuando él habló en la sinagoga con tal autoridad y poder, y se maravillaban todos de cómo sonaba la palabra en su boca, porque él mismo es el Verbo encarnado. Y sin embargo, decían, pero es que ¿no es este el hijo de José? O sea, este es un simple hijo de carpintero. No pudieron percibir que toda la autoridad y el poder de sus palabras, al leer Isaías, era por ser Dios hecho hombre, Dios en medio de nosotros. No lo pudieron percibir. Por eso decían, pues es que es el hijo de un carpintero. Y eso era lo que los maravillaba más. Y Jesús les dice en el versículo 25, en verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 3 meses y hubo gran hambre. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Ahora, Jesucristo les hace referencia al profeta Elías, y el profeta Elías no era más que una figura. Estaba prefigurando al profeta, al Mesías, aquel que vendría a ser la palabra de Dios en la tierra. Y el mensaje de Dios directamente, el profeta, trayendo obviamente buenas noticias. ¿Cómo se las llevó aquella viuda cuando hubo gran hambre en la tierra? Y fue esa mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Esta mujer viuda jamás se hubiera imaginado que un judío, un israelita, Elías, un profeta del pueblo de Dios, hubiese llegado
a su casa para bendecirla en los tiempos de hambruna, en los tiempos de sequía, en los tiempos donde todos estaban sufriendo. Ella fue bendecida. De la misma manera, tú y yo no éramos aquellos judíos israelitas, éramos latinos. Estábamos acá en Latinoamérica y sin embargo, Jesucristo, el judío, el Hijo de Dios, del pueblo escogido por Dios, Israel, vino a nosotros y nos deslumbró. Estábamos como una viuda sin esposo y sin embargo vino a decirnos: vengo para prepararte, vengo para limpiarte, vengo para purificarte, vengo para comprometerme contigo. Y las bodas serán en la eternidad y para siempre, para la eternidad. Nosotros recibimos la visitación de Jesucristo por medio de la palabra de Dios y las buenas noticias de salvación. Estábamos perdidos y fuimos hallados, pecadores condenados bajo la ira y el juicio de Dios, pero sin embargo fuimos salvados, redimidos, comprados a precio de sangre. La vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trajo vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la palabra de Dios es nuestro alimento. Y la palabra de Dios satisface todas nuestras necesidades. Y así como esa mujer en Sarepta, en la tierra de Sidón, versículo 27, Jesús continúa diciendo: muchos leprosos también había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero a pesar de que había muchos leprosos, sin embargo, solamente Naamán, el sirio, ahora habla de Israel, el sitio geográfico de Israel, pero ahí llegó Naamán, el sirio, ahí llegó un gentil, ahí llegó alguien al cual no le correspondía la presencia del profeta, del Salvador. Sin embargo, a él fue el profeta y a él fue el milagro de limpiarle la lepra. A ti, a mí nos fue dado el milagro de limpiarnos de todo pecado, de limpiarnos de toda culpa. Toda condenación fue quitada delante del único juez de toda la tierra. No importa si tu familia puede todavía con el dedo acusador señalarte. No importa quién te señale en este mundo. No pueden hacer más que eso, mal hablar de ti, tratar de que te menosprecien, tratar de simplemente quieren difamarte, pero sin embargo el Señor ha puesto un nombre sobre ti. Jesucristo es tu Señor. Cristo Jesús te ha dado el que te puedas llamar cristiano. Es Él en ti la esperanza de vida eterna. Y gracias a Dios que nuestra lepra fue quitada, como Naamán el sirio, otro gentil, alguien que no merecía nada, pero sin embargo le fue dada la limpieza, la pureza de esa lepra, que significaba y prefiguraba también el pecado consumiendo la carne. Y dice en el verso 28 que todos en la sinagoga, cuando él habla eso, cuando nuestro Señor Jesucristo habla estas palabras, golpean y atraviesan, como la palabra de Dios es una espada de dos filos, rompe toda la estructura religiosa. Los religiosos gruñen los dientes, dentro las entrañas se conmueven de coraje. Todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose lo echaron fuera de la ciudad. Fíjense lo que hacen estos. Acaban de maravillarse de las palabras de él, pero después lo quieren matar. Se lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado. ¿Para qué? Para matarlo, para despeñarlo. Querían matar a Jesús. Se acababan de impactar con las palabras de Isaías que les leyó y les manifestó esta palabra. Está aquí presente. Y sin embargo, él
cuando trataban de matarlo, él simplemente pasó en medio de ellos y no pudieron hacer nada con él. Mi amado hermano, hermana, así es el Señor. Si el Señor nos ha elegido es por pura misericordia y pura gracia. No hay nada bueno en nosotros, pero nos escogió para derramar toda su gracia, las abundantes riquezas de su gracia, su poder para con nosotros se está manifestando en nuestra debilidad, para que se pueda ver el brillo de su gloria, no nuestra gloria, es la de Él. Y su palabra cada vez más nos vivifica, edifica nuestra fe y nos transforma. Quiera el Señor que podamos ser realmente portadores de su gloria, que podamos ser voceros del Evangelio de la paz, hablando con los demás y llamando al mundo como lo hizo el Señor, al arrepentimiento de pecados y a una fe genuina en el verdadero Dios y Señor Jesucristo, que rompe todos los moldes de la religión. Bendito sea su santo nombre. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Gocémonos, alegremos y agradezcamos siempre tan grande salvación. Buenas noches y gracias por acompañarme a escuchar al Maestro. En Cristo Jesús, bendiciones para ti, para todos ustedes y un abrazo a toda la iglesia del Señor Jesucristo, Amistad Reforma de Tampico. Gracias por sus oraciones. Descansen.